Hola amantes del cine, sean bienvenidos a Cine en Casa. Hoy te traemos las 10 mejores películas ambientadas en la mafia que puedes ver en Netflix, HBO, Prime Video y más. Si te gustan las historias relacionadas con el crimen organizado, esta lista es para ti. Hemos seleccionado las mejores películas ambientadas en la mafia para ver en Netflix, HBO, Prime Video y otras plataformas de streaming. ¡Comencemos! El Padrino, 1, 2 y 3. Empezamos nuestra lista de mejores películas ambientadas en la mafia con la trilogía del Padrino, máximo exponente de los largometrajes sobre crimen organizado. Cuando hablamos de mafiosos en la historia del cine, el primer nombre que nos viene a la cabeza es Vito Corleone, por lo que si estás buscando historias de la mafia y todavía no has visto estas 3 películas, tienes que empezar por ellas. La saga se basa en la novela homónima de Mario Puzo y relata la historia de Don Vito Corleone, el padrino de una de las 5 familias de la mafia italiana de Nueva York. Descubrimos cómo consiguió labrarse su carrera hasta ascender al poder, conocemos a sus 4 hijos y comprobamos cómo gestionarán sus descendientes su legado. La trilogía del Padrino está dirigida por Francis Ford Coppola y su reparto lo componen Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall, John Cazale y Andy García. El Irlandés. Una de las películas de Netflix que causó más expectación el año pasado fue El Irlandés. La plataforma había reunido a Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci para contar una historia de la mafia, con la última tecnología de rejuvenecimiento digital incluida, y fue uno de los mejores estrenos de Netflix del 2019. Si todavía no has visto la película, El Irlandés es un largometraje basado en los hechos reales narrados en el libro homónimo escrito por Charles Brandt. Nos presenta a Frank Sheeran, un matón de la mafia que se codió con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX en Estados Unidos, y cuenta su relación con la muerte del popular sindicalista Jimmy Hoffa. Uno de los nuestros. Si quieres ver una película ambientada en la mafia y todavía no has visto Uno de los nuestros, no esperes más. Es uno de los largometrajes más aclamados relacionado con el crimen organizado, y ahora está disponible en Netflix. Al igual que El Irlandés, Robert De Niro y Joe Pesci están a las órdenes de Martin Scorsese, aunque unos cuantos años antes y sin necesidad de técnicas de rejuvenecimiento digital. La trama está basada en el libro Wise Guy de Nicholas Pileggi, quien también coescribe el guión. El largometraje cuenta la historia de Henry Hill, un joven de padre irlandés y madre siciliana que vive en Brooklyn, cuya principal aspiración es formar parte de la mafia. Pronto entra en una organización y va escalando posiciones. Casino. Continuamos con nuestra lista de películas sobre la mafia con otro largometraje de Martin Scorsese, con Robert De Niro y Joe Pesci, en esta ocasión acompañados por Sharon Stone. Estamos hablando de Casino, una película basada en la historia real contada en la novela homónima de Nicholas Pileggi, quien al igual que en Uno de los nuestros también coescribe el guión. Casino está ambientada en la ciudad de Las Vegas en el año 1973 y nos permite echar un vistazo a la mafia relacionada con el negocio del juego. Cuenta la historia de Sam Ace Rothstein, un profesional de las apuestas al que la mafia coloca como director de un casino. Debido a los buenos resultados de su trabajo para proteger el negocio, la organización le envía a Nicky Santoro, un capo amigo de la infancia, cosa que no agrada nada a Ace y que hará que empiecen los problemas. American Gangster. La siguiente película de nuestra lista es American Gangster, un largometraje que trata sobre la mafia en el barrio de Harlem de Nueva York. A finales de la década de los 60, el barrio estaba dominado por Ellsworth Bumpy Johnson, el personaje protagonista de la serie El Padrino de Harlem de HBO, quien se disputaba el territorio con la mafia italiana. Tras su muerte, Frank Lucas, chofer y hombre de confianza de Johnson, es quien se queda al frente de los negocios en el barrio. Lucas destaca por su inteligencia y durante la guerra de Vietnam utiliza a sus contactos en el ejército estadounidense para levantar un imperio gracias al narcotráfico. Tiene comprada a buena parte del departamento de policía, pero el agente Richie Roberts no acepta dinero de la mafia y le seguirá la pista con el objetivo de meterle entre rejas.
Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Ciudad de Dios. A pesar de que algunas de las películas de la mafia más aclamadas transcurren en Estados Unidos, hay crimen organizado fuera de las fronteras de este país. Nos trasladamos ahora hasta Brasil, donde Ciudad de Dios, un largometraje basado en hechos reales, nos cuenta cómo se las gastaban las bandas de Cidade de Deus, un suburbio de Río de Janeiro. La trama arranca a finales de la década de los 60 y cuenta la vida de Buscapé, un joven que se cría en la favela pero que tiene muy claro que quiere ser fotoperiodista. Su vida se desarrolla rodeada de tráfico de drogas, delincuencia juvenil, violencia y asesinatos. Érase una vez en América es otra película clásica de la mafia que no te puedes perder. Cuenta la historia de David Noodles Aronson, un joven de origen hebreo que conoce a Maximilian Max Berkowitz, otro chico judío, en el año 1920 en el gueto de Lower East Side en Manhattan, donde ambos viven. Junto a otros amigos del barrio montan una banda criminal y a causa de un incidente, Noodles entra en prisión 12 años. En ese tiempo, Max continúa con la banda, que se convierte en una de las más importantes durante la ley seca. Pero cuando Noodles sale de la cárcel, el destino le da otro duro golpe, truncando su vida de nuevo. Sergio Leone es el director de Érase una vez en América, y sus protagonistas son Robert De Niro, James Woods, Elizabeth Montgomery, Joe Pesci y Jennifer Connelly. Hana-bi, Flores de Fuego. La Yakuza, la mafia japonesa, también ha inspirado muchas películas, y una de las más recomendables es Hana-bi, Flores de Fuego. La trama sigue los pasos de Nishi, un policía con un carácter complicado que deja su trabajo cuando su compañero queda parapléjico a causa de un accidente. A partir de entonces, se dedica a cuidar de su esposa, que sufre una enfermedad terminal, y se ve obligado a pedirle dinero prestado a la Yakuza, con las consecuencias que ello conlleva. Promesas del Este. Y de la Yakuza pasamos al crimen organizado de Europa Oriental con Promesas del Este. La película cuenta una historia sobre la poderosa mafia rusa de Londres. Seguimos los pasos de Nikolai Lusin, el chofer de una de las familias más importantes del crimen organizado en Europa Oriental. Su vida cambia cuando conoce a Anna, una comadrona que quiere encontrar a la familia de una adolescente rusa que ha muerto en el parto y cuyas pesquisas desatan la ira del jefe de Nikolai. Donnie Brasco. Llegamos al final de nuestra selección de mejores películas ambientadas en la mafia con Donnie Brasco. El largometraje cuenta la historia del agente del FBI, Joseph D. Pistone, y su trabajo como infiltrado en la familia Bonanno, una de las 5 familias más importantes de la mafia neoyorquina. La trama relata cómo Pistone, interpretado por Johnny Depp, se hace pasar por un gángster adoptando la identidad de Donnie Brasco. Para acercarse a la familia Bonanno, objetivo de su investigación, se hace amigo de Ben Lesti Ruggiero, interpretado por Al Pacino, un miembro que nunca ha conseguido acercarse al poder. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!